Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, esta exposición es para hablarles sobre la investigación que se hizo con respecto al tema miedo a la muerte. Bueno, mi grupo y yo vamos a proceder a explicarles cómo se ha construido esta escala. Bueno, mi grupo está conformado por Ávila, Pérez, Wilson, Chavarría, Laye, Abigail, Chun Flores, André, Limas Gámez, Leslie, Namod Vera, Juliana y mi persona que es Lucía León Paredes. Y bueno, vamos a proceder a hablarles sobre el problema de por qué elegimos este tema en sí. Bueno, lo elegimos porque miedo a la muerte en sí es que siempre se ha estado relacionada, ¿no? Con el dolor, con la pérdida. Es por eso que con los seres humanos se les es difícil desprenderse de su mente esto, ¿no? La conciencia de su propia muerte, la muerte de otros y el proceso de morir que esta conlleva a generar reacciones emocionales estableciendo así la causa principal que es el miedo a la muerte. Eh, y más aún si la pandemia, ¿no? Que nos azotó mundialmente este año, bueno, el miedo se incrementó. La necesidad de crear este instrumento, que en sus siglas es MALM, tomando como base la escala de College-Lester. Bueno, como justificación tenemos que es de mucha importancia hacer el uso de estos instrumentos para el recojo de la información sobre, por ejemplo, la variable del miedo a la muerte, como el cuestionario de Google, el formato de Google, donde es, ¿no?, el resultado de analizar, que nos va a ayudar a desprender y a entender las diferentes dimensiones que abarca el miedo a la muerte en sí, que nos va a ser de mucha utilidad para la práctica psicológica a nivel clínico. Bueno, asimismo, en el Perú no existe un instrumento con tales características válidas en sí. Bueno, sin más les voy a pasar a la siguiente compañera que va a hablar sobre la teoría. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a explicar o les voy a mencionar los antecedentes. Bueno, la escala de miedo a la muerte de College-Lester, más conocida con las siglas CLFDS, fue creada en el año 1969. Es la más popular para estudiar el miedo a la muerte. Los autores la diseñaron bajo el supuesto de que el miedo a la muerte no es un constructo unidimensional, sino multidimensional. Esta escala nos permite distinguir entre el miedo a la muerte propia, el miedo a la muerte de otros, miedo al proceso de morir propio y miedo al proceso de morir de otros. Citando a los autores Buceta Toro, Muñoz Jiménez, Pérez Salido, Díaz Pérez y Chamorro Robillo, ellos definen la muerte, la muerte es una de las experiencias más significativas y proveedoras de sentido en la vida del ser humano. Sin embargo, constituye el gran tabú de la época contemporánea junto al envejecimiento y la incapacidad. Es hoy un tema en el que en muchas ocasiones encontramos un gran silencio. O sea, no aceptamos el sufrimiento como pertenencia a la naturaleza humana. Sin embargo, el sufrimiento, el dolor y la muerte son propios de la vida del ser humano, por más que pretendamos negarlo. Según Feifel, él afirmó que uno de los aspectos más distintivos de la raza humana es la capacidad que tiene él para comprender el concepto de la muerte en sí mismo y al mismo tiempo entender las reacciones emocionales que desprende ante el hecho de la muerte. La muerte constituye ese algo que la medicina no es capaz de dar una respuesta exacta. Si bien este miedo no es igual al de hace algunos años. Con el paso del tiempo ha ido evolucionándose y haciéndose más intenso debido al cambio de costumbres y ritos.
que han influenciado al respecto en gran manera. Sánchez Fernández nos dice que el objetivo global de esta investigación es conocer y analizar el concepto de la muerte para comprender el miedo a la muerte en la etapa de la adultez. Partiendo de la idea de que cuanto más conocimiento tengamos sobre este concepto, podremos manejar las emociones negativas que causa en la población mayor y sus consecuentes estos efectos patológicos. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Yanela, que nos va a explicar sobre la tabla. Yo les voy a explicar sobre la tabla de especificaciones. El nombre del constructo es Construcción de la Escala Miedo a la Muerte en Adultos, en las siglas MALM. La variable es miedo. ¿A quién va dirigido? Este siguiente cuestionario está dirigido a los adultos mayores de 25 años a más, lo cual estamos buscando la recopilación de información para medir o evaluar el nivel de miedo a la muerte y investigar qué actitudes tiene dicha situación. Y es creado por nuestro grupo estudiantes de la Universidad Privada del Norte. La variable que es miedo a la muerte. La definición teórica, según los estudios de Uribe, Valderrama, Durán, Galeno y Gamboa, definen cómo es una reacción emocional a la percepción de señales de peligro o amenazas, ciertas o imaginadas, de la propia existencia, de manera que incluye el miedo a la muerte propia, el miedo a la muerte de otros, el miedo al proceso de morir propio. Este está basado en qué es la variable y cómo está compuesta. Además, la definición operacional, el miedo a la muerte. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tabla de especificaciones. El nombre del constructo es Construcción de la Escala Miedo a la Muerte en Adultos, en siglas MALM. La variable es miedo. ¿A quién va dirigida? El siguiente cuestionario está dirigido a los adultos mayores de 25 años. A lo que buscamos es recopilar información para medir o evaluar el nivel de miedo a la muerte para investigar actitudes de dicha situación. Es creado por nuestro grupo de la Universidad Privada del Norte. La variable es miedo a la muerte. La definición teórica, según las investigaciones de Uribe, Valderrama, Durán, Galeano, Gamboa, definen como una reacción emocional a la percepción de señales de peligro, amenaza o ciertas o imaginadas de la propia existencia, de manera de que incluye el miedo a la muerte propia, miedo a la muerte de otros y miedo al proceso de morir propio, el cual nos hemos basado en qué es la variable y cómo está compuesta. Tenemos la definición operacional, que es con nuestras propias palabras. El miedo a la muerte nos da a entender que existe una respuesta de nivel emocional en el cual la interpretación de señales negativas, ya sean verdaderas o que estén en nuestra imaginación de la realidad concreta. Asimismo, la componen el miedo a la muerte, ya sea propio, la de otros y el de proceso individual a morir. Las dimensiones respecto a la investigación. Solamente tenemos 3 dimensiones. La primera, miedo a la muerte propia, miedo a la muerte de otros y miedo al proceso de morir propio. La primera dimensión tenemos 3 indicadores: morir solo, morir joven, no experimentar nada nunca más. La segunda dimensión, la pérdida de la persona querida, no poder comunicar nunca más con esa persona, continuar solo sin la otra persona. Y por último, los indicadores de la tercera dimensión es dolor en el proceso de morir, posibilidad de morir en un hospital lejos de la familia y amigos. Bueno, hemos llevado como que un criterio para hacer los ítems. Hemos redactado los ítems en el objetivo de la sesión, que es miedo. Cada ítem hemos reflejado un contenido específico y una sola conducta.
Hemos usado un vocabulario sencillo para el grupo de personas que estén siendo evaluadas, no se les compleje. Hemos utilizado una gramática, una puntuación y mayúsculas adecuadas. Hemos minimizado la cantidad de lectura de cada ítem. Hemos asegurado que el sentido del enunciado resulte muy claro. Y hemos evitado el término negativo como que no, excepto y etcétera. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bien, gracias, Yanela. Prosiguiendo con la exposición, una vez definida la variable operacional, luego hemos definido, como ya hemos escuchado, las dimensiones y los indicadores, se elaboró la tabla de especificaciones, que también ahí se incluyó los 26 ítems que hemos considerado con sus 3 dimensiones. Claro que se puede, como entendimos también en clase, una infinidad de ítems, ¿no? Se puede realizar, pero en este caso solamente creímos conveniente solamente 26 ítems. Y luego, esta tabla de especificaciones con los ítems se sometió a una evaluación de los jueces, que algunos autores, por teoría, nos sugieren un máximo de 10 y un mínimo de 5, pero para este caso nosotros consideramos el juicio o la evaluación de 7 expertos, que también un requisito o otros requisitos eran cumplir algunos aspectos importantes, como por ejemplo ser expertos en el tema, entre otros. Entonces, esta evaluación que le dimos a los expertos por medio de un formato bien estructurado, estuvo relacionado con 3 partes importantes. Ellos tenían que evaluar en la relevancia, coherencia y en la claridad. Y también le dimos un puntaje de 0 a 3 para que ellos puedan calificar en esos 3 aspectos mencionados. Una vez que ellos nos entregaron estos resultados, lo procesamos con la B de Aiken. ¿Y en qué consiste esto de la B de Aiken? Va a consistir en determinar a los adecuados muestreo de los reactivos, que nos arrojó en las diapositivas que nosotros podemos observar ahí en nuestras pantallas. Estos 26 ítems que nosotros podemos mirar son en los 3 aspectos principales, como había mencionado, ¿no? En claridad, coherencia y relevancia, arrojando así que 3 ítems eran inválidos. Y para esto, para saber cuál era válido e inválido, nos surgimos a un parámetro que es de 0.50. Claro que otros autores también mencionan de 0.80 y de 0.70, pero para nuestro caso, como grupo tuvimos bien elegir el de 0.50 y con un intervalo de confianza al 95%. Es así que podemos ya concluir que en claridad, o sea, en la parte semántica, 23 ítems tuvieron una sintaxis adecuada. Igualmente en coherencia, 23 ítems también tuvieron una adecuada. Y la relevancia, que también 23 ítems concordaron, fueron importantes y muy claros. Bueno, en suma, en definitiva, cumpliendo con todos los requisitos, llegamos a la conclusión que solamente 23 ítems pasaron este parámetro de la B de Aiken, que es 0.50, en la escala de miedo a la muerte en adultos. Y así seguir con el proceso siguiente que va a explicar mi compañero Carlos Chung. Ya, a ver, muy bien. Bueno, pasando al proceso de validez de estructura interna, hacemos un breve proceso en el análisis factorial con los 23 ítems de la correlación de la multicolinialidad, dando un resultado y que estamos observando puesto a entender que los 23 ítems están de manera correcta. Así como en la siguiente imagen que muestra la matriz de correlación policórica, donde los autores Kaiser, Meyer y Olkin dan afirmación a nuestro test, con un total de 0.91.
Siguiente. Ahora, según cómo se muestra con los tres factores que hemos utilizado para nuestros ítems, el resultado del análisis factorial es lo que se muestra. Siguiente. Pasando a la confiabilidad, sacando el método alfa, que vendría a ser los datos generales de todos los ítems para obtener la confiabilidad del alfa de Cronbach, desarrollando con el programa SPS. En la imagen que se muestra, realizamos el mismo procedimiento. Ya. Obteniendo una estadística de confiabilidad en el alfa de Cronbach con 0.954, con un total de elementos de 23. Me vendrían a ser los ítems. Siguiente. En la siguiente imagen tenemos la confiabilidad, o realizando el mismo procedimiento de escalas del método alfa, realizando con el factor 1 con un total del alfa de Cronbach con 0.913. En el factor 2, las estadísticas de alfa de Cronbach con 0.903 y en el factor 3 con 0.874. Siguiente. Ya. Para sacar el método omega sería aplicando los 23 ítems y la carga factorial, que vendría a ser el resultado que hemos sacado del análisis factorial exploratorio, obteniendo así un total de 0.947. Siguiente. Pasando así a los mismos datos con los factores, con el factor 1, 2 y 3 de las subescalas. En el factor 1 tenemos a 0.804, en el factor 2 con 0.921 y en el factor 3 con 0.900. Y ahí pasamos a las normas de baremos.